Muy bien, cumplido el receso, esta sala de decisión procede entonces a proferir sentencia oral en el asunto de la referencia, donde aparece como demandante William Milton Rodríguez Saavedra y demandada la Nación, Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio. Con tal fin, la sala hará las siguientes consideraciones. En primer lugar, tendrá que pronunciarse sobre las otras excepciones planteadas por la parte demandada, relacionadas con la inexistencia de obligación con fundamento en la ley y prescripción de las mesadas pensionales. Abordado este aspecto, nos referiremos a lo que está aprobado en el proceso y ya en cuanto a la ratio decidendi, haremos unas consideraciones muy puntuales sobre el régimen de los docentes, el régimen de jubilación aplicable al demandante y entraremos a señalar las pautas concretas en cuanto al caso que se está fallando. En cuanto a lo primero, pronunciamiento sobre las excepciones, ya lo habíamos manifestado anteriormente. Frente a este punto, solamente se dirá lo siguiente, que en cuanto a la inexistencia de la obligación con fundamento en la ley, tal y como aparece planteada en la demanda, pues es un argumento más de defensa que una excepción en sentido estricto. Así de que es un asunto que se examina al momento de decidir el fondo del asunto. Y en cuanto a la prescripción de las mesadas pensionales, su estudio solo es procedente hasta tanto se determine si el actor tiene o tuvo derecho a la inclusión de todos los factores salariales, razón por la cual, en caso de que resulte probado en el proceso que el demandante tiene derecho al reconocimiento de dichos factores, se realizará el estudio del mismo. Pues porque el problema jurídico que ya quedó planteado en la fijación de litigio es determinar si debe serle reliquidada su pensión con inclusión de todos los factores salariales o tan solo con la asignación básica tal como lo plantea la parte demandada. ¿Qué está aprobado en el proceso? Ese material probatorio que obra en el plenario da cuenta de lo siguiente. Tenemos copia de los siguientes actos administrativos. La resolución 2012 del 9 de septiembre de 2005, mediante la cual se reconoce y paga la pensión, se ordena el pago de la pensión vitalicia jubilación del demandante. La resolución 006793 del 14 de diciembre de 2011, mediante la cual se resuelve una solicitud de revisión de esa pensión. Copia del certificado de factores salariales de septiembre de 2003 a septiembre de 2004, expedido por la Secretaría de Educación de Boyacá. Copia del certificado de tiempo de servicio 2635 del 24 de septiembre de 2004 y copia de la cédula de ciudadanía del accionante. Seguidamente, el suscrito anuncia el sentido del fallo, indicando que este tribunal accederá a las súplicas de la demanda. Con tal fin, y para efectos de que queden claras las razones por las cuales se toma esta determinación, haremos alusión a los siguientes puntos. 1. El régimen prestacional de los docentes. No puede perderse de vista, tal como los puso el Ministerio Público y la parte demandante, lo establecido en la Ley 812 de 2003, artículo 81. En esta norma se establece que el régimen prestacional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales que se encuentren vinculados al servicio público educativo oficial es el establecido para el magisterio en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley. Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la presente ley serán afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y tendrán los derechos pensionales del régimen pensional de prima media establecido en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en él, con excepción de la edad de pensión de vejez, que será de 57 años para hombres y mujeres, puntos suspensivos. También otra premisa normativa que es importante traer a colación es el acto legislativo número 1 de 2005, que en el parágrafo transitorio número 1 dejó claro lo siguiente: el régimen pensional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales vinculados al servicio público educativo oficial
es el establecido para el magisterio en las disposiciones legales vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812/2003 y lo preceptuado en el artículo 81 de este. Los docentes que se hayan vinculado o se vinculen a partir de la vigencia de la citada ley tendrán los derechos de prima media establecidos en las leyes del sistema general de pensiones en los términos del artículo 81 de la Ley 812/2003, cierro comillas. De estas disposiciones que se acaban de citar, se deduce que los docentes al servicio del Estado se pensionan con el régimen que les corresponda según la fecha en que se hayan vinculado, antes o a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812/2003. Es decir, que ese régimen pensional se determina de acuerdo con la fecha de ingreso al servicio oficial. Sobre este punto, el Consejo de Estado ha sido bastante claro al señalar lo siguiente. En la actualidad hay dos situaciones. La de los docentes vinculados antes del 27 de junio de 2003, fecha de entrada en vigencia de la Ley 812/2003. Resalto lo siguiente: es la establecida en las disposiciones legales vigentes hasta la fecha, sin que termine el 31 de julio de 2010. Y la de los docentes oficiales vinculados a partir del 27 de junio de 2003 es el régimen general de las leyes 100 del 93, 797 de 2003 y demás que lo regulen en el futuro, pero con el requisito de la edad unificado en 57 años para hombres y mujeres sin que termine el 31 de julio de 2010. Cierro comillas. Bajo este contexto normativo, queda establecido entonces que la Ley 812/2003 es aplicable siempre y cuando los docentes se vinculen con posterioridad a la fecha de su vigencia, en tanto que quienes ingresaron con anterioridad a esa fecha, a ellos les son aplicables las normas que con antelación rigen la materia. Como el demandante, el señor William Milton Rodríguez Saavedra, ingresó al servicio educativo el 6 de mayo de 1971, según consta en la resolución 2012 de 2005, es evidente que el régimen pensional del actor es el anterior al establecido en la Ley 812 de 2003. Entonces queda sentada esta premisa. En cuanto al otro aspecto que ya habíamos mencionado que íbamos a tratar, el régimen de jubilación aplicable al demandante. En primer lugar, es del caso aclarar que en materia de pensión ordinaria de jubilación, los docentes no disfrutan de ninguna especialidad que les otorgue determinados privilegios con respecto al tratamiento a las normas, relativo a las normas que regulan su actividad. En efecto, los regímenes especiales de pensiones se caracterizan porque mediante normas expresas que se señalan condiciones propias en cuanto a edad, tiempo de servicios y cuantía de la mesada, diferentes a las establecidas en la normativa general, lo que no se da respecto de los maestros, quienes a pesar de ser servidores públicos y estar incursos dentro de un régimen especial para el reconocimiento de algunas prestaciones como la pensión gracia, no gozan de ese privilegio para la obtención de la pensión ordinaria de jubilación. Así entonces, y de acuerdo con lo que se ha visto en el asunto que se examina, es importante determinar las diferentes normas que rigen la pensión de jubilación en términos generales para los servidores públicos, en razón de que en materia de jubilación los docentes no gozan de un régimen especial. En este sentido me refiero a un pronunciamiento también del Consejo de Estado, donde se deja claro que el Sistema Integral de Seguridad Social, establecido en la Ley 100 del 93, en materia de pensión vejez ordinaria no se aplica a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, entidad que tiene a su cargo el reconocimiento de las pensiones de jubilación e invalidez de los docentes, ya que estas prestaciones siguen sometidas al régimen legal anterior, que no es otro que el contenido, dice el Consejo de Estado, en la Ley 33 del 85, con el régimen de transición aplicable respectivamente. De acuerdo con las pruebas que han sido aportadas al proceso, el actor nació el 29 de septiembre de 1949 y de conformidad con la resolución 2012 de 2005, se vinculó al servicio el 6 de mayo de 1971, de donde se infiere que le es aplicable el régimen de las leyes 33 y 62 de 1985, que señalan los factores salariales para liquidar las pensiones de jubilación. Ahora bien, en relación con este tópico, el
el de los factores salariales, tenemos que aplicar y seguir el precedente vertical que nos ha señalado el Consejo de Estado en la tantas veces citada sentencia del 4 de agosto de 2010 con ponencia del consejero Víctor Hernando Alvarado Ardila, en la cual el alto tribunal establece una subregla vinculante para la jurisdicción contenciosa en este punto, según la cual, de que si bien es cierto, la norma aplicable al presente caso es la ley 33 del 85, esta no indica en forma taxativa los factores salariales que deben conformar la base de liquidación pensional, sino que los mismos son simplemente enunciativos, luego no impiden la inclusión de otros conceptos devengados por el trabajador durante el último año de prestación del servicio. Además es válido tener en cuenta todos los factores que constituyen salario, es decir, aquellas sumas que el trabajador percibe de manera habitual y periódica como contraprestación directa por sus servicios, independientemente de la denominación que se les dé. Así pues, no obstante ser aplicables al accionante estas leyes que hemos mencionado, también lo es que debe atenderse el criterio señalado anteriormente en la sentencia de unificación. Luego, para establecer la forma como debe liquidarse dicha prestación, ha de atenderse, repito, este criterio. Además, según la jurisprudencia a la cual se viene hablando, acorde con lo previsto en el artículo 15 del decreto 1045 de 78, los factores salariales que deben tenerse en cuenta para efectos de determinar el monto pensional son superiores a los enlistados en las leyes 33 y 62 del 85, disposiciones que por demás no contienen, repito, una lista taxativa de los factores salariales que han de servir para establecer la base de liquidación de la pensión. Muy bien. El caso concreto. Establecido como quedó en líneas atrás que los ordenamientos que rigen la liquidación pensional del accionante son las leyes 33 y 62 del 85, para efectos de la reliquidación de su pensión, está claro que el demandante tiene derecho a que se le incluyan en su liquidación de la mesada pensional la totalidad de los factores devengados durante el año anterior al que adquirió el estatus pensional. De conformidad con lo expuesto, entonces, se accederá a las súplicas de la demanda, tal como se había anunciado, toda vez que la entidad accionada, al momento de reconocer la pensión del accionante en la resolución 2012 de 2005, no tuvo en cuenta la totalidad de los factores que devengó el actor en el año anterior al estatus pensional, esto es del 30 de septiembre de 2003 al 29 de septiembre de 2004, desconociendo que adicionalmente el demandante devengó los siguientes factores: auxilio de movilización, prima de alimentación, prima de grado, prima rural del 10%, sobresueldo del 20%, prima de Navidad y prima de vacaciones, de conformidad con la certificación de salarios y devengados durante el periodo comprendido entre septiembre de 2003 a septiembre de 2004. Por consiguiente, deberá reliquidarse la pensión de jubilación del actor en cuantía del 75% del promedio de lo devengado durante el último año de adquisición del estatus pensional, y para tal efecto deben incluirse como factores salariales los siguientes, repito: asignación básica, auxilio de movilización, prima de alimentación, prima de grado, prima rural del 10%, sobresueldo del 20%, prima de Navidad y prima de vacaciones. Ahora bien, sobre las deducciones legales es de señalar que si bien el accionante no cotizó sobre los factores aquí enlistados, acogiendo el pronunciamiento del Consejo de Estado que ya se referenció, así como en cumplimiento de lo establecido en la Ley 33 del 85, procede el descuento de los aportes correspondientes a los factores cuya inclusión se ordena y sobre los cuales no se haya efectuado la deducción legal. La referida omisión por parte de la Administración no impide el reconocimiento de dichos conceptos para efectos prestacionales, toda vez que aquellos pueden ser descontados por la entidad cuando se haga el reconocimiento prestacional, razón por la cual se advierte a la demandada que en cumplimiento de la Ley 33 del 85 debe hacer las deducciones correspondientes de las sumas de dinero a reconocer sobre los factores que el accionante no aportó.
Por último, el tema relativo a la prescripción de las mesadas pensionales. Hay que decir lo siguiente: la pensión, por tratarse de una prestación de carácter periódico, puede demandarse en cualquier tiempo. Vale decir, respecto a ese derecho irrenunciable no opera la caducidad de la acción. Sin embargo, sí hay lugar a la prescripción del derecho a percibirlas, esto conforme a lo establecido en el artículo 102 del decreto 1048 de 1969. De acuerdo con esta disposición, los derechos o prestaciones que no son reconocidos por la entidad obligada a su pago pueden ser reclamados por el sujeto afectado desde el momento a partir del cual se hacen exigibles. En el caso concreto del señor William Milton Rodríguez Saavedra, se observa lo siguiente: 1. Que mediante resolución 2012 del 9 de septiembre de 2005, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio reconoció y ordenó el pago de la pensión vitalicia de jubilación con efectividad a partir del 30 de septiembre de 2004, notificándose el actor de dicho acto administrativo el 18 de septiembre de 2005. 2. El 14 de agosto de 2009, el actor solicitó la revisión de la pensión de jubilación, petición resuelta desfavorablemente mediante resolución 006793 del 14 de diciembre de 2011. 3. El 15 de junio de 2012 agotó el requisito de procedibilidad, conciliación extrajudicial, previsto en la ley 1285. Y 4. Acudió a la jurisdicción el 17 de agosto de 2012. En este orden de ideas, la Sala encuentra que ha operado el fenómeno de la prescripción del reajuste a las sumas o mesadas adeudadas con anterioridad al 14 de agosto de 2006. Costas y agencias en derecho. De acuerdo con lo establecido en los artículos 188 del CEPACA y 365 del Código General del Proceso, la Sala condenará en costas a la entidad accionada Nación, Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, extremo procesal vencido, costas que se liquidarán por esta Secretaría de acuerdo con lo establecido en el 366 del CGP. Igualmente, como agencias en derecho, se fija la suma de 635.452 pesos que corresponden al 2% de la estimación de la cuantía de los últimos 3 años indicada en la demanda a cargo de la accionada. Por todo lo anterior, en mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión número 2 del Tribunal Contencioso Administrativo de Boyacá, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, falla: primero, declarar no probadas las excepciones propuestas por la parte demandada. Segundo, declarar probada de oficio la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva respecto de la fiduciaria La Previsora S.A. Tercero, declarar la nulidad parcial del numeral primero de la resolución 2010 del 9 de septiembre de 2005 proferida por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, por la cual se reconoce y ordena el pago de una pensión vitalicia de jubilación al señor William Milton Rodríguez Saavedra. Cuarto, declarar la nulidad de la resolución 006793 del 14 de diciembre de 2011, proferida por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, por la cual se resuelve una solicitud de revisión de pensión. Quinto, ordenar a la Nación, Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, reliquidar la pensión de jubilación del señor William Milton Rodríguez Saavedra, identificado con la cédula 6750573, expedida en Tunja, Boyacá, incluyendo además de la asignación básica los siguientes factores: auxilio de movilización, prima de alimentación, prima de grado, prima rural del 10%, sobresueldo del 20%, prima de Navidad y prima de vacaciones, percibidos durante el lapso comprendido entre el 30 de septiembre de 2003 al 29 de septiembre de 2004, monto sobre el cual se aplicará el porcentaje del 75% con efectos fiscales a partir del 30 de septiembre de 2004, conforme a lo expuesto en la parte considerativa de este fallo. Se advierte a la entidad demandada que si el accionante no cotizó sobre los factores aquí enlistados en cumplimiento de lo establecido en la Ley 33 de 1985, debe hacer las deducciones correspondientes de las sumas de dineros a reconocer. Sexto, declarar la prescripción del reajuste de las mesadas pensionales causadas con anterioridad al 14 de agosto de 2006 por las razones ya expuestas. Séptimo, las sumas que resulten a favor del actor se ajustarán
tomando como base el IPC, tal como lo ordena el inciso cuarto del artículo 187 del CEPACA, y devengarán intereses moratorios a partir de la ejecutoria de esta sentencia, tal como lo prevé el artículo 92 del mismo ordenamiento. Además de la condena, se descontará lo concerniente al aporte para seguridad social en salud, aplicado sobre el mayor valor que se reconozca por efectos de esta sentencia. Octavo, condenar en costas a la parte demandada, las cuales serán liquidadas por secretaría, y para el efecto se debe seguir el procedimiento establecido en el artículo 366 del Código General del Proceso. Noveno, fijar como agencias en derecho la suma de 635.452 pesos a cargo de la parte demandada. Queda entonces así establecida la decisión de este tribunal, y le pregunto a las partes si tienen alguna manifestación u objeción que hacer respecto de esta decisión. Parte demandante. No, honorable magistrado, sin recursos. Parte demandada. Gracias, honorable magistrado, y demás integrantes de la sala. Desde ya me permito interponer recurso de apelación en contra de la decisión que acaba de proferir esta sala, por no estar conforme con la misma, el cual sustentaré dentro de los 10 días siguientes, tal como lo prevé el artículo 247 del CEPAC. Muchas gracias. Ministerio Público. Sin recursos, honorable magistrado. Antes de finalizar, se verifica que la presente audiencia haya quedado grabada en audio y video. Me acaban de confirmar que sí. No siendo otro el objeto de esta diligencia, se da por concluida, siendo las 4:30 minutos de hoy, 5 de marzo de 2014. Le pido el favor a las partes intervinientes que permanezcan en el recinto para firmar el acta correspondiente. A los doctores Clara Elisa Cifuentes y Javier Ortiz, también su agradecimiento por habernos acompañado en esta sala. Que estén muy bien. Buenas tardes.